Bueno, saludos, bendiciones, espero que me escuchen bien. Em, Quería compartir un pequeño pensamiento, algo muy sencillo, la verdad, que tiene que ver con la vida cristiana, que tiene que ver con nuestra vida espiritual. Y a mí me gusta siempre resumir las cosas o tratar de ponerlas lo más sencillo posible. Si tuviéramos que resumir el mensaje del Evangelio, o sea, todo el mensaje de salvación que Dios nos da, yo lo podría resumir en dos partes. O sea, el mensaje bíblico, el mensaje de Cristo para la humanidad, se divide en dos partes. Una en la salvación, es decir, lo que Dios quiere darnos, y la otra es la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Son dos cosas diferentes, pero de naturaleza, o digamos, se obtienen de la misma manera. Los pioneros adventistas solían usar una expresión para referirse a estas dos fases del Evangelio como justicia imputada y justicia impartida, que ustedes lo habrán escuchado alguna vez, esas expresiones, o lo habrán leído en los escritos de Elena G. White, porque ella también utiliza esas expresiones. Justicia imputada y justicia impartida. ¿Qué era esto? Bueno, la justicia imputada era la salvación, era cuando nos entregábamos a Cristo, cuando Cristo asumía llevar nuestras debilidades, Él imputa su carácter en nosotros, o sea, y su vida perfecta en nosotros, entonces ya Dios no ve más nuestros pecados, sino que ahora ve la vida de Cristo. Esa es la justicia imputada. Y la segunda fase era la justicia impartida, que significa básicamente la vida en santidad, que era la justicia de Cristo siendo impartida diariamente para poder vivir esa vida de obediencia. Porque no es que uno se entrega a Cristo y bueno, tiene que confiar en Cristo para entregarse y después ya uno tiene que arreglársela solo y vivir en santidad con su propia fuerza. No, todo es por medio de Cristo, la justificación y la santificación. Esto los pioneros lo llamaban así, justicia imputada y justicia impartida. Este, Creo que la gran mayoría de las religiones cristianas no entiende esto, o por lo menos no lo entienden correctamente, y entonces solamente ellos predican la justicia imputada. Siempre están cayendo en los mismos pecados, no hay un progreso, no hay una santidad, siempre se habla de la cruz este, como medio de salvación y es correcto, pero evidentemente cuando Cristo nos quiere salvar de nuestros pecados y no en nuestros pecados. Es decir, Cristo no nos salva para mantenernos iguales. Tiene que haber una santidad, tiene que haber un cambio de corazón. Si no, no hubo una verdadera salvación. Lo voy a poner de esta manera. El ladrón que se arrepiente y se entrega a Cristo, ¿sigue robando? ¿Verdad que no? El mentiroso que se entrega a Cristo y es perdonado, ¿sigue mintiendo? O sea, lo ideal es que no. No digo de que no puedan haber caídas, que no puedan haber una reincidencia, pero eso no es parte del plan de Dios. Es decir, esa es una falla humana en la cual, al ignorar esto de la justicia impartida, nosotros nos soltamos de Dios. Nosotros decidimos apartarnos del Señor. Por diferentes circunstancias, nosotros tomamos la decisión de no permanecer. Y esa es la palabra clave en esta cuestión, ¿no? Jesús lo explicó de esta manera. Estos mismos principios que estoy mencionando ahora, Jesús los explica con dos frases. A mí me gusta resumirlo en dos frases. Una de ellas es la justicia imputada o la salvación, sería esta frase de Jesús. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Venid a mí es venid como estén, trabajados y cargados. O sea, no es que tienen que ir a un lugar a recuperarse y después venir a mí. No, vengan a mí como están, trabajados y cargados. Yo les voy a dar descanso. Eso es lo que Jesús enseña. Esa es la justicia imputada. Pero después Jesús nos enseña la justicia impartida. Permaneced en mí y yo en vosotros. Separados de mí,
nada podéis hacer. Nada podéis hacer. O sea, no podemos hacer ni guardar sus mandamientos, ni vivir en santidad de ninguna manera si no estamos unidos a Él, si no permanecemos en Él. Entonces, la justicia imputada y la justicia impartida se puede resumir de esta manera: venid a mí los que están trabajados y cargados, y después permaneced en mí y yo en vosotros. Separados de mí nada podéis hacer. Esas son las dos fases del Evangelio y está en realidad reflejado en muchas partes de la Biblia. Y le hice una pregunta a unos hermanos que estábamos allá reunidos en Chile, en la casa de unos hermanos. Les pregunté, ¿qué significa permanecer en Cristo? ¿Cómo hago yo para permanecer unido a Cristo? Si una persona me pregunta a mí, una persona que nunca escuchó el Evangelio o que está aprendiendo, que no conoce la Biblia, si una persona me dice a mí, ¿cómo hago para permanecer en Cristo? O yo le digo a esa persona, usted tiene que permanecer en Cristo. En sentido práctico, en sentido pragmático, ¿cómo es que lo hace? Porque yo le puedo decir a alguien, mire, usted tiene que estar unida a Cristo, usted tiene que estar unido a Cristo todo el día, 24 horas. Y esa persona dice, pero yo tengo allá en casa una foto de Jesús, un retrato, una estampa, la voy a llevar conmigo a todas partes, entonces voy a estar todo el tiempo unido a Jesús. La gente podría interpretarlo de esa manera. Entonces, si yo tuviera que preguntarle a ustedes, ¿cómo hacemos para estar unidos a Cristo 24 horas? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo se hace? ¿Será que estaremos con los ojos cerrados 24 horas? Porque tenemos que trabajar, tenemos que atender asuntos. Evidentemente no vamos a estar de rodillas 24 horas. Tiene que haber otra manera de permanecer. Y hay varios textos, en realidad voy a leer el Salmo 1, que es el texto para mí más claro sobre este tema, de lo que significa permanecer en Cristo. Pero antes de ir al Salmo 1, voy a leerles el Salmo 119, que lo dice aún más práctico todavía. ¿Qué significa esto de la permanencia en Cristo? ¿Cómo permanecemos en Cristo? No es llevando una foto de Cristo, simplemente, o tatuándome el nombre de Jesús, o llevando la Biblia incluso, porque hay gente que puede decir, bueno, si la Biblia es la palabra de Cristo, yo voy a llevar la Biblia a todas partes, la voy a tener en la guantera del carro, y va a estar ahí, me va a estar protegiendo, va a estar ahí como un amuleto. Pero evidentemente así tampoco funciona. Lo que Dios quiere que yo haga para permanecer en Él es meditar continuamente en su palabra. Voy a mencionar un texto nada más. Salmo 119, versículo, no es Salmo 119, 105, es al principio, que dice así, de un minuto, acá está. Salmo 119, versículo 9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. O sea, ¿con qué se limpia uno? Guardando la palabra. ¿Cómo hacemos para guardar la palabra? Porque podemos conocer muchas cosas, pero no ponerlas en práctica. Dice, con todo mi corazón te he buscado, versículo 10, no me dejes divagar de tus mandamientos. Y fíjense lo que dice el 11. El 11 es uno de mis textos favoritos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo sé que se nos ha enseñado y se nos enseña hasta en la actualidad que en realidad vamos a pecar toda la vida, vamos a pecar hasta que Cristo venga. Eso se nos ha enseñado, que vamos a vivir pecando todo el tiempo, que no podemos evitar pecar. Pero este pasaje dice algo diferente. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Hay un antídoto para no pecar? Sí, es permanecer en Cristo. Literalmente, de manera práctica, ¿qué es estar en Cristo? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Y hermanos, esto es algo importante. Debemos retener en nuestra mente la palabra del Señor porque no estamos leyendo la Biblia todo el día, no estamos de rodillas orando todo el día, pero tenemos la posibilidad de meditar en su palabra todo el día
y de orar en nuestra mente y nuestro corazón todo el tiempo para permanecer. Eso significa permanecer de manera práctica. Usted está trabajando o está manejando o está haciendo las labores del campo o lo que fuera, y su mente relaciona lo que usted está viendo con el Evangelio. Su mente medita en la palabra constantemente. En su corazón usted ha guardado los dichos del Señor para no pecar, porque separados de mí, dice la palabra, nada podéis hacer. Si nos separamos, si nuestra mente se desliga de la palabra, inexorablemente vamos a caer, inexorablemente vamos a pecar, ¿sí? Pero vamos al texto puntual que es Salmo capítulo 1, que ahí es un contraste entre el justo y el impío, pero me gusta la manera en que lo opone, porque es muy sencillo y muy práctico. Salmo capítulo 1, versículo 1 dice, bienaventurado el varón. Bienaventurado significa feliz, dichoso. De paso, esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento, la felicidad verdadera, que no es fluctuante y cambiante como la del mundo. La del mundo es constantes altibajos porque dependen de para dónde sopla el viento, y van a ver que esta palabra tiene mucho significado. Depende para dónde sopla el viento, nuestro ánimo va a ser cambiante porque no tenemos una paz verdadera, porque la paz que el mundo da o la felicidad que el mundo da está atada a las circunstancias. En cambio, la paz que da Dios no está atada a las circunstancias, está atada a la palabra, está atada a las promesas, está cimentada sobre un terreno firme. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre, ¿sí? Entonces, el que confía en la palabra, su felicidad, su gozo, su estabilidad emocional, si quisiéramos ponerlo en palabras más bonitas, no es como la del mundo. Entonces, bienaventurado el varón, o feliz, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Yo quiero que vean que el lenguaje que utiliza la Biblia no es azaroso, no es simplemente poético, que bueno, David dijo, bueno, para que rime y para que sea más pegadizo vamos a usar diferentes palabras. No, no fue así, sino que en realidad cada palabra está hablando de un desvío más grande, porque fíjense que hay una progresión, o más que una progresión, hay una degradación en el proceso del pecador. El pecador primeramente dice, acá hablando del justo, ¿no? En realidad, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea, lo primero que hace el ser humano es prestar oído a la maldad. Primero escucha el consejo. Y esto de escuchar el consejo no es simplemente de que alguien viene y nos dice, che, mira, ¿por qué no nos organizamos para robar un banco? ¿O por qué no nos organizamos para ir a matar a alguien? No, no es eso simplemente el consejo de malos. El consejo de malos también tiene que ver con lo que contemplamos, con lo que consumimos en las redes sociales. Si consumimos violencia, probablemente nos volvamos más violentos. Si consumimos depravación, nos vamos a volver más depravados. Y así. O sea, el que presta su oído al consejo de los malos empieza a contaminarse. De la misma manera, el que presta su oído a la palabra del Señor y en su corazón guarda los dichos, no va a pecar. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ¿sí? Pero esto tiene que ver con lo que nos exponemos, no solamente las malas compañías, que eso ya de por sí mismo es un gran problema. Muchas veces nosotros vivimos con nuestra mente intoxicada por nuestros propios familiares, amigos o hermanos de la iglesia inclusive, que están todo el tiempo taladrando con malos pensamientos, aunque no sean malos pensamientos abiertos en el sentido de pecados puntuales, pero sí con negatividad. Es decir, constantemente negatividad, nosotros vamos a terminar siendo negativos.
Dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, nosotros nos transformamos por contemplación. Si andamos mucho con Cristo, no vamos a parecer a Cristo. Si andamos mucho con el mundo, no vamos a parecer al mundo. Y así. Entonces, dice, bienaventurado el que no anduvo en consejo de malo. Lo primero que hacemos para caer es prestar oído, escuchar el consejo. Pero después dice, ni estuvo en camino de pecadores. Ya no habla de consejo, habla de un camino. Ya empezamos a andar ese camino, a frecuentar ese camino. Y después dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué es una silla? La silla es ya un mueble de la casa de esa persona, ya te estás quedando a vivir ahí. Ya estás viviendo con él, con el pecador. Primero empezás escuchando el consejo, después seguís frecuentando esos caminos y después ya te quedás a vivir en el pecado. Es una degradación que vamos haciendo. Entonces dice en el versículo 2, dice en el versículo 2, antes en la ley de Jehová está su delicia. Y presten atención a esa palabra, ¿no? La palabra delicia aparece varias veces en la Biblia. Una de ellas es cuando en Proverbios 8 Jesús dice que él estaba con el Padre ordenándolo todo en la creación y que era su delicia de día en día compartir con los hijos de los hombres. La comunión de Cristo con el ser humano es una delicia para Cristo y debería serlo para nosotros también. El día de mayor comunión es el sábado, por eso también dice, bienaventurado el varón que guarde el día de reposo y lo llame delicia, santo, glorioso de Jehová. La delicia que aparece en la Biblia tiene que ver con la comunión estrecha entre Dios y sus criaturas, y sobre todo en un día especial que es el día de reposo. Entonces dice, antes en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita todos los sábados a la mañana. No, todos los días a la mañana antes de salir a trabajar. No, sino que en su ley medita de día y de noche. ¿Qué significa esto? Continuamente en la presencia del Señor. Permanecer en Cristo continuamente para no caer. Porque separados de Cristo nada podemos hacer. Si tuviéramos que definir en pocas palabras qué significa permanecer en Cristo, meditar en la palabra del Señor de día y de noche. Yo lo he contado, lo he mencionado en alguna ocasión, ustedes habrán escuchado hablar acerca del testimonio de Roger Morneau, que fue un militar norteamericano, que después de la guerra él se introdujo en el espiritismo. Él escribió un libro que se llama Viaje a lo Sobrenatural, creo que es Viaje a lo Sobrenatural. También está su testimonio en YouTube. Entonces él se metió en el espiritismo, primeramente pensando que era sencillamente comunicación con los muertos, después él entiende que es espiritismo, que es comunión es satanismo básicamente, y Dios lo llama, Dios le hace un llamado y él sale de ahí. Y gracias a Dios él fue redimido y perdonado, pero cada tanto él recibía fuertes ataques espirituales de parte obviamente, de Satanás, que lo reclamaba, ¿no?, como suyo. Y él cuenta en su experiencia que una de las cosas que le ayudó mucho a soportar esos ataques espirituales era haber memorizado textos de la Biblia. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bienaventurado el varón que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Él había memorizado textos de la Biblia y cada vez que recibía esos ataques, él los decía de memoria, porque a veces no tenía la Biblia a mano, no tenía para ponerse a leer, entonces él tenía que tener la Biblia y la palabra en su corazón y empezaba a repetir de memoria para poder librarse de esos ataques, ¿sí? Es la única manera, hermanos. Eso es caminar con Cristo, eso es caminar con Dios, permanecer en Cristo, ¿sí? Vivir en la presencia del Señor. Hay diferentes maneras en que la Biblia lo dice, ¿no? Enoc caminó con Dios, Daniel estaba en la presencia de Jehová y Jesús nos dice, permaneced en mí. Pero todas estas expresiones son exactamente lo mismo, meditar
en la palabra del Señor de día y de noche. ¿Cómo va a ser? Versículo 3, será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Hermanos, acá hay una lección muy importante. Cuando nosotros vemos el Evangelio de esta manera, se quitan muchas preocupaciones de nuestra vida. Los árboles, las plantas, no tienen sistema nervioso, o sea, no se preocupan por dar fruto o no dar fruto. Nosotros sí nos preocupamos, pero los agricultores experimentados, nosotros que plantamos un arbolito, capaz que nos sentamos al lado del árbol para ver si sale una hoja, si crece, y eso es algo que no podemos contemplar, que es algo que tenemos que simplemente confiar. Nuestra única preocupación cuando plantamos un árbol, los agricultores experimentados saben, que uno tiene que plantar la semilla o plantar el árbol o lo que fuera, y lo único que tiene que hacer es asegurarse de que tenga los nutrientes necesarios, que le dé el sol, que tenga agua, que la tierra esté más o menos buena, pero el crecimiento no depende del ser humano, el crecimiento lo da Dios, los frutos los da Dios. La única tarea del ser humano es que los nutrientes estén a disposición. Muchas veces, hermanos, podemos llegar a preocuparnos por si damos o no damos fruto. Y nuestra preocupación no debe ser si damos o no damos fruto. Mi preocupación no tiene que ser si cambié esto o cambié aquello. Mi preocupación tiene que ser de que los nutrientes estén a la mano. Si yo soy como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, es decir, si yo tengo la palabra, que son los nutrientes, que es el agua de vida, si yo tengo la palabra, si me preocupé de tener la palabra, los frutos se van a dar como consecuencia, sin que yo lo note, sin que yo me preocupe. No voy a tener que fingir que me gusta ir a la iglesia, no voy a tener que fingir que me gusta predicar el evangelio, no voy a tener que fingir hacer la voluntad de Dios, porque va a ser un fruto consecuencia de haber tenido el agua de vida que era la palabra. El que medita de día y de noche en la palabra del Señor, el que se alimenta, el que tiene los nutrientes, va a ser como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que su hoja no cae y da su fruto a su tiempo. Pero ¿qué pasa cuando estamos secos, cuando estamos como la higuera estéril que no daba su fruto? Evidentemente no estamos teniendo los nutrientes necesarios. Nuestra única preocupación es permanecer, y permanecer es estar en la palabra. No solamente lo que leemos a la mañana, sino que en nuestra mente durante el día podamos meditar en esa palabra. Entonces dice que da su fruto, todo lo que hace prospera. Me hace acordar esto y me remite a la vida de José, como José, donde a él lo ponían, él prosperaba. Donde él estaba, las cosas funcionaban de otra manera. Dios le ponía en gracia con los hombres y podía administrar ya sea una cárcel o un reino completo, porque su preocupación era estar en comunión con Dios, nada más, y todas las demás cosas vienen por añadidura. Dice, no así los malos, versículo 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Vieron que mencionábamos un ratito de que las emociones del mundo son así, ¿no? Llevadas por el viento. Según la circunstancia vamos a estar tristes, felices, etc. Pero la paz que sobrepasa todo entendimiento es continua, que es la paz que Dios nos da. En cambio, los malos son como el tamo que arrebata el viento, son fluctuantes. Por tanto, dice el versículo 5, no se levantarán los malos en el juicio. Fíjense qué interesante lo que dice aquí, ¿no? Nosotros sabemos que van a haber dos resurrecciones. La resurrección de los justos en la segunda venida de Cristo y la resurrección de los impíos al fin del milenio, al final del milenio. Entonces, los malos no se van a levantar en la congregación de los justos, se van a levantar después del milenio. Dice, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Ellos van a resucitar en la segunda resurrección, al final del milenio, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Hermanos, esto es importante para nuestra vida práctica.
¿Permanecer o no permanecer? Esa es la cuestión. No hay más que eso. Y estoy hablando solamente para los que ya han conocido, los que ya han entregado su vida a Dios. Para el que no ha entregado su vida a Dios, el primer paso es: venid a mí, los trabajados y cargados. Vengan y entréguense a mí. Vengan así como están, Cristo los acepta y les va a dar descanso. Paso 2: permanezcan en mí. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cómo hago para permanecer en Cristo? Bienaventurado el varón que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Obviamente la ley de Jehová es una expresión que se usa para no solamente los 10 mandamientos, sino toda la palabra del Señor. Por eso Salmo 119 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Jesús también lo dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Cómo se hace la santificación? Permaneciendo en la palabra, meditando en la palabra. Es la palabra la que nos santifica. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hermanos, espero que esta pequeña meditación les pueda ser de bendición en su vida espiritual. Que Dios les bendiga.